En la actualidad nos enfrentamos a mucha decepción. El entretenimiento puede resultar engañoso al parecer bueno, pero detrás de él puede haber una agenda maliciosa. Lo mismo ocurre con la música, que puede sonar bien, pero también puede esconder una agenda maliciosa. Algunas iglesias pueden resultar engañosas al mostrar una forma de piedad, pero con sutiles malentendidos. Algunos pastores también pueden caer en la trampa de aparentar piedad, aunque sus vidas difieran completamente de lo que predican. Del mismo modo, existen personas en la iglesia que, a primera vista, parecen ser fuertes y buenos cristianos. Dios conoce a fondo los corazones de las personas, y muchos están alejados de Él. Así como un artista marcial, un soldado o un socorrista se entrena constantemente para estar preparado, nosotros, como hijos de Dios, también debemos estar siempre listos. La Biblia nos exhorta a no esperar a que se desate una batalla espiritual para prepararnos, sino a mantener un constante estado de preparación espiritual. Para lograr esto, es crucial mantener una relación saludable con Dios, vivir sin pecado, evitar la rebeldía y la desobediencia, y seguir la guía del Espíritu Santo. La oración constante desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que nos permite mantener una comunicación activa con Dios y fortalecer nuestra fe. Además, la meditación constante en la palabra de Dios y guardarla en nuestros corazones es esencial. Esto no solo alimenta nuestra relación con Dios, sino que también nos proporciona sabiduría y dirección en nuestra vida. En la vida, estas prácticas son fundamentales para evitar sentimientos de culpa, vergüenza o arrepentimiento por no estar preparados. En resumen, estar espiritualmente preparados es un proceso continuo que requiere dedicación y disciplina, similar al entrenamiento físico y mental esencial para un artista marcial, un soldado o un socorrista. El entrenamiento espiritual constante es crucial para los hijos de Dios. Este proceso implica mantener una relación sólida con Dios, orar regularmente y meditar en su palabra. Todo esto fortalece nuestra conexión con el Señor y nos prepara para enfrentar cualquier desafío espiritual que pueda surgir. Para mantener un constante estado de preparación espiritual, es crucial no solo creer en Jesús, sino también seguir activamente sus enseñanzas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, Jesús destaca que no es suficiente llamarlo Señor, sino que es necesario hacer la voluntad de Dios. Esto trasciende el simple conocimiento de los versículos. Requiere acción. Creer en Jesús es solo el inicio del camino espiritual. La fe auténtica debe reflejarse en acciones concretas, como tomar tu propia cruz y seguir a Jesús, experimentando una transformación de vida. Incluso los demonios creen en Dios, pero eso no es suficiente. La creencia debe ser el punto de partida para un cambio real y continuo en el comportamiento y las elecciones diarias. Por lo tanto, los creyentes deben mantenerse alerta y discernir los espíritus para distinguir lo divino de lo diabólico. La confesión de que Jesús vino a la tierra, murió, resucitó y ahora está junto a Dios es una señal de un espíritu divino. En contraste, cualquier espíritu que niegue a Jesús o promueva un mensaje contrario es del anticristo. Esta enseñanza subraya la importancia del conocimiento bíblico y del discernimiento espiritual en la fe cristiana. Las señales y maravillas por sí solas no son suficientes. No es suficiente validar un mensaje o un mensajero basándose únicamente en señales y maravillas, ya que la verdadera medida es si ese espíritu o mensaje se alinea con la verdad de Jesucristo, tal como se revela en la Biblia. Los estudiantes, al enfrentar estas complejidades, aprendieron una lección valiosa sobre la naturaleza engañosa del mal y la importancia de arraigarse en la verdad de Cristo. Esta lección sirve como recordatorio para todos los cristianos de mantenerse firmes en la palabra de Dios y en el testimonio de Jesús, especialmente en un mundo donde las falsas señales y maravillas pueden desviar fácilmente a los incautos. La capacidad de discernir entre lo divino y lo diabólico es fundamental en el camino de la fe, protegiendo a los creyentes de ser engañados por aquellos que utilizan lo espiritual con fines malignos. Por lo tanto, la próxima vez que veas a un predicador, un profeta o a alguien realizando algo sobrenatural, es esencial probar los espíritus.
Creo que la mayoría de las señales y maravillas se resumen en 4 objetivos principales: dinero, fama, placer y poder. Él llevará a cabo señales y maravillas a través de personas impulsadas por uno de estos objetivos. 1 Juan, capítulo 4, versículos 4-6 dicen: Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido porque el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por lo tanto, antes de permitir que alguien se presente ante ti como un hombre o mujer de Dios, ora por sensibilidad. Ora para que el Espíritu Santo te guíe en la verdad y para que no te desvíes. Hay personas de Dios por ahí, personas que están siendo usadas poderosamente por el Señor de diversas maneras. Sin embargo, también hay aquellos enviados para crear confusión, para crear una ilusión de verdad cuando en realidad es engaño. Por lo tanto, te animo a que estemos vigilantes. Probar los espíritus es una de las armas que tenemos como hijos de Dios. Es un instrumento poderoso que puede ayudarnos a discernir lo verdadero de lo falso en los conflictos que enfrentamos y en las batallas que librarnos. El Señor tiene la última palabra en todo esto. Por lo tanto, animo al pueblo de Dios a confiar en Dios, confiar en la palabra del Señor y confiar en sus promesas, lo que nos llevará a la victoria. Por lo tanto, antes de permitir que alguien se presente ante ti como un hombre o mujer de Dios, ora por sensibilidad. Ora para que el Espíritu Santo te guíe en la verdad y para que no te desvíes. Hay personas de Dios por ahí, personas que están siendo usadas poderosamente por el Señor de diversas maneras. Sin embargo, también hay aquellos enviados para crear confusión, para crear una ilusión de verdad cuando en realidad es engaño. Por lo tanto, te animo a que estemos vigilantes. Probar los espíritus es una de las armas que tenemos como hijos de Dios. Es un instrumento poderoso que puede ayudarnos a discernir lo verdadero de lo falso en los conflictos que enfrentamos y en las batallas que librarnos. El Señor tiene la última palabra en todo esto. Por lo tanto, animo al pueblo de Dios a confiar en Dios, confiar en la palabra del Señor y confiar en sus promesas, lo que nos llevará a la victoria. Numerosas personas han reportado la presencia de sonidos inusuales, tales como golpes, murmullos o pasos, en lugares donde no debería haber nadie. Estos sonidos no se limitan únicamente a espacios cerrados, sino que también se han registrado en el aire libre, añadiendo un componente de misterio a estos fenómenos. Además, los fenómenos físicos son una parte integral de las experiencias paranormales. Se han documentado casos de objetos que se desplazan sin explicación aparente, como puertas que se abren y cierran por sí solas o utensilios de cocina que cambian de posición sin intervención humana. Estos movimientos suelen ocurrir en ausencia de cualquier fuerza visible, generando interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Asociados también a lo paranormal se encuentran los cambios ambientales. Caídas súbitas de temperatura, a menudo acompañadas de una sensación de presencia, son comunes en relatos de experiencias con entidades fantasmales. Esta sensación, descrita frecuentemente como un escalofrío, sugiere una interacción con algo que escapa a nuestra comprensión convencional. Los dispositivos electrónicos también parecen ser susceptibles a influencias paranormales. Se han registrado casos en los que televisores, radios y luces se encienden y apagan por sí solos, cambian de canales o parpadean sin intervención humana. Este comportamiento inusual desafía las explicaciones lógicas y contribuye a crear una atmósfera de misterio. Otra manifestación común son las sombras y figuras oscuras.
Estas presencias, a menudo captadas por el rabillo del ojo, desaparecen cuando se intenta observarlas directamente, generando incertidumbre y miedo en estas experiencias. Por último, los espejos también desempeñan un papel en la actividad paranormal. Reflejos que no coinciden con los objetos o personas presentes, así como la aparición de figuras sombrías en los espejos, son experiencias que se reportan con frecuencia. Estos fenómenos paranormales, aunque no reconocidos en textos como la Biblia, continúan siendo un área de gran interés y especulación, lo que genera discrepancias en las interpretaciones de estas experiencias. Entre las enseñanzas religiosas tradicionales y las experiencias paranormales reportadas, sigue siendo un campo abierto para la exploración y el entendimiento. Lamentablemente para algunas personas, esta es su realidad. Hay quienes, en sus propias casas, viven con miedo debido a la presencia de espíritus malignos. La única manera que encuentran para lidiar con los espíritus demoníacos es volverse hacia Jesucristo, leer sobre Jesús, cantar canciones sobre Jesús. Los espíritus demoníacos no tienen miedo de ti, de tu apellido o de tu cuenta bancaria, le tienen miedo a Jesús. Viaja conmigo, dicen. Si quieres retroceder 2000 años, a un momento y lugar inmersos en la historia bíblica. En ese contexto histórico nos encontramos con una figura extraordinaria, un hombre que vivía entre las tumbas, un vagabundo en el reino de los muertos. Este hombre estaba poseído por una legión de demonios. En aquel tiempo, una legión comprendía entre 3.000 y 6.000 hombres. Pongámoslo en perspectiva, 6.000 demonios en un solo individuo. Esta mera idea es asombrosa. Este hombre no solo estaba perturbado, era el interior de un infierno viviente y respirante. La situación no podría ser peor que esta, 6.000 demonios dentro de él. Este hombre era la definición de desesperación. ¿Quién de nosotros, si tuviera elección, elegiría vivir entre las tumbas? Sin embargo, ese era su hogar, un recordatorio constante de la frágil frontera entre la vida y la muerte, entre la cordura y la locura. La Biblia nunca nos dice qué hizo este hombre o qué pecado cometió para merecer la presencia de 6.000 demonios. Esto muestra cuán brutales e implacables son los espíritus demoníacos. No tienen piedad por sus anfitriones, y así llegaron a la región de los Gadarenos que está frente a Galilea. Cuando Jesús desembarcó, un hombre de la ciudad se le acercó. Este hombre había estado poseído por demonios durante mucho tiempo, viviendo sin ropa y sin hogar entre las tumbas. Al ver a Jesús, gritó y se postró ante él, exclamando en voz alta: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús ya había ordenado al espíritu inmundo que saliera del hombre. A pesar de haber sido muchas veces capturado y encadenado, rompía las cadenas y era impulsado por el demonio hacia el desierto. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Le suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo. En la colina había una manada de cerdos pastando, y le pidieron a Jesús que les permitiera entrar en ellos. Jesús lo permitió, y los demonios salieron del hombre para entrar en los cerdos. La manada corrió violentamente por la colina y se ahogó en el lago. Cuando aquellos que cuidaban de los cerdos vieron lo que había sucedido, huyeron y fueron a contar en la ciudad y en el campo. Luego salieron a ver lo que había ocurrido y llegaron a Jesús, encontrando al hombre de quien los demonios habían salido sentado a los pies de Jesús, vestido y en perfecto juicio. Sintieron miedo a aquellos que presenciaron todo y también les contaron cómo el hombre poseído por los demonios fue sanado. Entonces, toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó a Jesús que se apartara de ellos porque estaban tomados de gran miedo. Jesús subió al barco y se fue. Ahora, el hombre de quien los demonios habían salido le suplicó a Jesús que pudiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: «Vuelve a tu propia casa y cuenta cómo Dios ha hecho grandes cosas por ti». Y él se fue y anunció en toda la ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Observa la situación en la que se encontraba este hombre. Toda esta historia se puede resumir en un versículo, Juan 10, versículo 10,
El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta narrativa ejemplifica el profundo impacto que el mal puede tener en la vida de una persona. Según la Biblia, este hombre estaba más allá del control humano, indomable para cualquiera. La historia relata cómo fue atado con cadenas, solo para liberarse con una fuerza sobrenatural. Este individuo vivía un infierno en la tierra, sin esperanza. Su comportamiento era salvaje e incontrolable, llevando una existencia sin ropa que se asemejaba más a la de una bestia salvaje. Era una figura de tormento y autodestrucción, marcada por sus gritos y el acto de cortarse con piedras. Considerando que estaba poseído, no por uno sino por 6.000 demonios, tal comportamiento extremo parecía casi inevitable. La Biblia reconoce claramente la existencia de los demonios, afirmando su realidad. No obstante, parece que somos parte de una generación de cristianos que ignoran esta verdad. En nuestro mundo contemporáneo, especialmente dentro de ciertos círculos cristianos, se percibe una marcada tendencia a ignorar o incluso rechazar la realidad de los demonios. De acuerdo con la afirmación de la Biblia, esta omisión no solo representa un punto ciego teológico, sino también una vulnerabilidad espiritual. Si tomamos en serio las enseñanzas bíblicas, debemos reconocer que los demonios, como agentes de adversidad espiritual, forman parte de nuestro mundo. Incluso en este año actual, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla abiertamente sobre la presencia e influencia de las fuerzas demoníacas, desde la serpiente en Génesis hasta la expulsión de demonios por Jesús en los Evangelios. No se trata de tu situación, se trata de Él. No importa cuán sombría sea la situación, cuán profundo sea el agujero, cuánto tiempo hayas estado atrapado en una situación, cuántos demonios estén involucrados o cuán desesperada sea la situación, Jesucristo puede salvarte. No puedes encontrar a Jesús y no ser transformado. Los demonios que poseían al hombre de Gadara aseguraron que todos los intentos de las personas por controlarlo fueran inútiles. Vemos que las personas intentaron ponerle cadenas. Podemos afirmar con seguridad que la situación de este hombre no comenzó así. En algún momento, compartía su vida con otros en los pueblos, pero su comportamiento irracional y salvaje llevó a los habitantes a creer que estaba poseído por demonios o, al menos, que estaba completamente trastornado. Intentaron contenerlo atándolo con cadenas para evitar que causara daño a otros, pero él rompía esas cadenas una y otra vez. Finalmente, lo expulsaron de la ciudad y terminó viviendo en el cementerio del pueblo, en un estado de locura entre las tumbas, infligiéndose daño a sí mismo. La ayuda que otros pueden brindar tiene sus límites. En momentos de desesperación, lo que realmente necesitas es a Jesús. El mensaje celestial para ti hoy es claro: ve a Jesús. Cuando la esperanza parece perdida, acude a Jesús. Si buscas salvación, busca a Jesús. Para obtener liberación, recurre a Jesús. Ante la furia del infierno que se desata sobre tu familia, busca a Jesús. Si temes la tormenta que se avecina, ve a Jesús. Cuando el enemigo derriba las puertas de tu vida e intenta destruirte, ve a Jesús. En medio del día de angustia, busca a Jesús. La palabra de Dios nos dice: invócame en el día de angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. ¿Estás buscando al amigo más cercano que un hermano? Encuéntralo en Jesús. Ve a Jesús, Él nunca te dejará ni te abandonará. El momento en que Jesús entra en cualquier situación, la luz aparece y las cargas se alivianan. Hasta que el hombre de Gadara vio a Jesús, su vida era lamentable y llena de miseria. Su vida nunca habría cambiado para mejor si no hubiera visto a Jesús. ¿Has visto a Jesús? Job 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue en el momento en que Job vio al Señor que su historia cambió. Y fue en el momento en que el hombre de Gadara vio a Jesús que su vida también cambió. Cuando él vio a Jesús, vio salvación. Cuando él vio a Jesús, vio esperanza. Y cuando él vio a Jesús, vio transformación. Su identidad fue restaurada. En Lucas 19, Zaqueo quería ver a Jesús, pero era un hombre de baja estatura.
tuvo que correr adelante de la multitud y subir a un árbol sicómoro para poder verlo. Pero hace más de 2000 años, Jesucristo fue elevado en la cruz del Calvario para que todos puedan verlo. Me atrevo a preguntar de nuevo, ¿has visto a Jesús? Juan 3, versículos 14 y 15 dicen: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Para que la vida de alguien sea transformada, él o ella necesita ver a Jesús. Ver a Jesús es un requisito previo para la transformación, la liberación y la salvación. Si aún no has visto a Jesús, al igual que el hombre de Gadara, entonces necesitas mirar y vivir. Primero debes creer en Él. Veamos lo que sucedió con el hombre de Gadara en el momento en que vio a Jesús. No puedes ver a Jesús y permanecer igual. No puedes tener un encuentro con Jesús y no tener una historia que contar. De hecho, la evidencia estará escrita en todo tu ser. Cualquier persona que vea al hombre de Gadara después de que vio a Jesús definitivamente sabrá que ha visto algo. Incluso sin decir una palabra, no necesitas salir y tratar de convencer a la gente de tu encuentro con Dios. Los encuentros reales dejan huellas visibles en aquellos que los han experimentado. La liberación del hombre de Gadara fue extremadamente impactante. Jesús, de inmediato, les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron e ingresaron en los cerdos. La manada, que constaba de aproximadamente 2000 cerdos, corrió con ímpetu hacia el precipicio y cayó al mar, donde perecieron. Esto ilustra que los 6000 demonios que poseía el hombre fueron transferidos a unos 2000 cerdos, y estos no pudieron soportar la aflicción ni por un minuto. Es sorprendente lo que Jesús hizo por él. Cuando la gente de la ciudad vio a Jesús y al hombre que había estado poseído por 6000 demonios, sentado, vestido y en pleno juicio, todos sintieron miedo. Este episodio destaca la compasión de Jesús. El hombre, que llegó en un estado enloquecido, salió como un hombre libre y aliviado. Jesús no rechaza a quienes se acercan a él. Quien quiera que venga tal como es. Esta historia es un testimonio claro de la transformación que Jesús puede llevar a cabo en la vida de alguien. El hombre, antes poseído por legiones de demonios, se convirtió en un mensajero que proclamaba la obra de Jesús en Decápolis. Las asombrosas obras que el Señor había realizado en su vida dejaron a todos maravillados. Nadie habría imaginado que este hombre podría tener relevancia en el plan divino de Dios. Aunque la gente lo veía como un individuo perturbado y difícil de controlar, Jesús lo veía como un mensajero del Evangelio. Este hombre fue encargado con el mensaje del Evangelio y proclamó las buenas nuevas en Decápolis, una región que comprendía 10 ciudades. Incluso la presencia de 6000 demonios no pudo detener la voluntad de Dios. Mi mensaje para ti hoy es claro: ven a Jesús tal como eres, sin importar las cargas que lleves, las luchas que enfrentes o los demonios que puedan atormentar tu vida. Jesús tiene el poder para liberarte, al igual que transformó la vida del hombre de Gadara. Tu identidad puede ser restaurada y puedes convertirte en un instrumento para el propósito divino de Dios. No subestimes la realidad de la guerra espiritual y la existencia de fuerzas demoníacas. La Biblia proporciona orientación y conciencia para estas batallas espirituales. Cuando te encuentras con Jesús, tu vida puede experimentar un cambio dramático. Búscalo, cree en Él y acércate a Él con tus problemas y cargas. Él es la fuente de esperanza, salvación y transformación. En resumen, la historia del hombre de Gadara es un poderoso recordatorio del poder transformador de un encuentro con Jesús. Esto demuestra que, sin importar cuán graves sean tus circunstancias o cuántos demonios enfrentes, Jesús puede llevar luz a tu oscuridad, restaurar tu identidad y cumplir el propósito divino para ti. Ven a Jesús tal como eres y experimenta la vida abundante que Él ofrece.
Estamos atravesando momentos desafiantes, donde cada vez más personas exhiben comportamientos inusuales. ¿Será que ya estamos viviendo los últimos días al final de los tiempos? La Biblia nos proporciona indicios sobre cómo serán las personas y cómo actuarán. Para comprender esto, es necesario examinar los patrones de Dios al relacionarse con la humanidad. Históricamente, cuando el mal se intensifica, Dios se prepara para proteger siempre a sus seguidores. Un ejemplo clásico es el de Noé. En un momento en que la tierra estaba sumida en la maldad, Dios eligió a Noé y su familia para sobrevivir al diluvio. Fueron separados de la sociedad corrupta y, a través del arca, se salvaron de la destrucción que consumió el mundo. Otro ejemplo destacado es el de Lot en Sodoma y Gomorra. En estas ciudades la maldad era tan grande que Dios decidió destruirlas. Sin embargo, antes de hacerlo, aseguró que Lot y su familia fueran sacados, salvándolos de la calamidad que cayó del cielo. De manera similar, cuando los israelitas se encontraron ante el Mar Rojo, Dios actuó milagrosamente, abriendo un camino para permitir su escape. Dios separó de manera milagrosa las aguas para permitir que escaparan del ejército egipcio. Una vez que alcanzaron la seguridad, las aguas se cerraron, ahogando a Faraón y su ejército. Estos episodios ilustran un patrón divino, donde, incluso en medio de una gran maldad y un juicio inminente, Dios siempre provee salvación para sus fieles. Esto sugiere que en los últimos días, Dios seguirá protegiendo a aquellos que le pertenecen, incluso mientras ejecuta su juicio sobre los impíos. Este tema es recurrente en la Biblia y un principio esencial para comprender cómo Dios actúa en la historia y el destino de la humanidad. La Biblia revela que Dios a menudo separa a sus seguidores de los impíos. Hoy quiero resaltar 6 tipos de personas que se vuelven prominentes en los últimos días según la profecía bíblica. Estas categorías incluyen a los engañadores, adoradores de ídolos, insensibles y carentes de amor, orgullosos, inmorales y aquellos que tienen solo una apariencia de piedad. Primero, consideremos a los engañadores. En los últimos tiempos habrá un aumento de personas, especialmente líderes y figuras públicas dentro y fuera de la iglesia, propagando mentiras mezcladas con verdades. Isaías, capítulo 5, versículo 20, advierte sobre aquellos que confunden el bien con el mal y viceversa. Estas personas practicarán el mal y lo proclamarán como bien. Estamos observando esto en algunos círculos hoy, donde el mal es glorificado bajo el disfraz de bien. Otro grupo son los adoradores de ídolos que colocan otras cosas o personas por encima de Dios. Luego están los insensibles y carentes de amor, que se alejan del amor y la compasión cristiana. Los orgullosos que se niegan a humillarse ante Dios también son un grupo significativo. Los inmorales, que desconsideran las enseñanzas morales de la Biblia, son igualmente preocupantes. Por último, están aquellos que tienen una forma de piedad, pero niegan su poder. Pueden parecer religiosos, pero sus acciones no reflejan verdaderamente las enseñanzas de Cristo. En este contexto, es fundamental ser cautelosos con lo que consumimos espiritualmente. El auténtico Evangelio de Jesucristo nos insta al arrepentimiento, pero algunos evangelios contemporáneos son superficiales y no promueven una transformación real. Aunque hablan del amor y la misericordia de Dios, descuidan resaltar la necesidad de cargar la cruz y crucificar la carne. Por lo tanto, resulta esencial discernir la verdad y mantenernos firmes en las genuinas enseñanzas bíblicas, sobre todo en momentos de confusión y engaño espiritual. El tercer tipo de persona que comenzarás a ver es aquellos que son insensibles y carecen de amor. La Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 2 y 3 dice:
porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, soberbios, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos del bien. Miremos más de cerca este versículo. Las personas se amarán a sí mismas y se cuidarán solo a sí mismas, porque son amantes del dinero, y luego hay una palabra independiente que describe cómo serán las personas, y esa palabra es sin amor. Las personas estarán sin amor, tendrán corazones fríos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, nos dice: Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Un corazón frío, sin amor por los demás, desagrada a Dios. Cristo nos ordena amarnos los unos a los otros como Él nos ama, pero en los últimos días habrá personas que se alejarán del amor. Mantendrán rencor y resentimiento hacia otros, en lugar de perdonar y amar. Elegirán la venganza en lugar del amor, y traicionarán en lugar de amarse. Estos son los tipos de personas que veremos en los últimos días. El cuarto grupo de personas será los orgullosos. Debido a la riqueza, la vanidad, la importancia percibida y los logros profesionales. En los días finales, el cuarto grupo de personas será los orgullosos. Ahora, debido a la riqueza, la vanidad, la importancia percibida y los logros profesionales, muchas personas se volverán orgullosas en los últimos días. La primera razón por la que el orgullo es tan destructivo es que roba la gloria de Dios. Comienzas a mirarte a ti mismo y a lo que puedes hacer en lugar de mirar al Señor. El segundo resultado destructivo del orgullo es que lastima a quienes nos rodean. El orgullo se reduce a la comparación. Miramos a nuestros vecinos y pensamos que somos mejores que ellos debido a nuestro estatus en la vida. Miramos a nuestra pareja y creemos que somos mejores que ellos porque controlamos mejor a los niños. Miramos a las personas en la iglesia y pensamos que somos mejores que ellas porque somos más morales. Cuando piensas y vives de esta manera, encuentras tu valor y tu valía en tus buenas obras, en lugar de en Jesús. Y es esto donde Él quiere que estés. Quiere que dirijas tu mirada a cualquier persona excepto a Jesús. El quinto grupo de personas son aquellos que son inmorales. La Biblia nos dice que en los últimos días, las personas serán amantes del placer en lugar de amantes de Dios, y ya estamos viendo esto. Es mi creencia que Él ha estado trabajando en silencio, ha sido sutil y astuto, y lo que ha hecho es utilizar el entretenimiento, la música, los medios de comunicación y todo lo que estaba disponible para socavar los valores divinos relacionados con el sexo. El estándar de la palabra de Dios es que el matrimonio sea honrado por todos y que el acto conyugal sea puro, pero Él lo ha pervertido y ha promovido la fornicación en la música, las películas y la sociedad. El matrimonio debe ser honrado por todos y el lecho conyugal debe ser puro, pero Él ha promovido el adulterio y las relaciones extramatrimoniales. Satanás ha logrado que la sociedad acepte que el sexo fuera del matrimonio sea aceptable. Nos encontramos en una era donde el pecado sexual ha sido normalizado, dejando de ser considerado como tal. Esta estrategia del enemigo busca atrapar a las personas en el pecado, por lo que es crucial evitar formar parte de este grupo. El sexto grupo de personas está vinculado a aquellos que muestran una forma de piedad. ¿Qué implica tener una forma de piedad? Se refiere a aparentar ser cristiano, vestirse como tal, pero en lo más profundo del corazón y en momentos privados no se está realmente esforzándose por reflejar a Cristo.